Hola, un gusto el poderlos acompañar este día para hablar de un tema tan importante como es el impacto epidemiológico de una pandemia que está golpeando al mundo fuertemente, la pandemia de la obesidad que está coexistiendo ahorita en presencia también de la pandemia del COVID-19. Muchas gracias a los organizadores de este magno evento de la Sociedad Mexicana de Obesidad. La verdad estoy muy honrada de poderlos acompañar este día y bueno, sin tanto preámbulo, comencemos entonces por la charla que todos hemos estado esperando. Desde que comenzó esta crisis a finales del año 2019 en Wuhan, China, el mundo ha sido golpeado rápidamente, como decíamos inicialmente, convirtiéndose en el año 2020 en una pandemia que ha generado grandes cambios en todos los sistemas y que lamentablemente a la fecha cuenta con más de 3 millones de personas que han fallecido en relación a estos. Todos somos conscientes en los diferentes países cómo se han generado caos a nivel de la economía, muchos lugares han cerrado, ha aumentado la cifra del desempleo, los sistemas de salud también se han visto colapsados, hay mayor estrés también en el personal médico que está trabajando para poder librar a los pacientes de las complicaciones y ayudarlos a ir a casa, pero no solamente nos quedamos ahí porque podemos ver que a nivel mundial las personas han dejado de ir a los colegios, las escuelas y han comenzado a recibir también toda la educación desde su misma casa. Claro, todo esto, el aislamiento social, el hecho de que tengamos que quedarnos en casa y el hecho que no podamos movernos como lo hacíamos anteriormente y de estar continuamente bombardeados en relación a las estadísticas de todas las personas que están falleciendo, complicándose, no solamente en la televisión, sino muchas veces en nuestro entorno, nuestra misma familia, genera bastante estrés y como todos sabemos, el estrés a sí mismo se asocia con muchas enfermedades y las personas muchas veces dejan de consultar a sus médicos, han retrasado los tratamientos que seguían también, dejan de utilizar sus medicamentos, que muchas veces en relación a estas enfermedades por las cuales las utilizan, aumenta la probabilidad de que puedan tener alguna complicación por el mismo COVID, porque son consideradas factores de riesgo. Ahora bien, todos sabemos que en los diferentes países estas políticas se han venido a enfocar principalmente en tratar de que exista un distanciamiento social entre las personas, el lavado frecuente de manos, el uso de las mascarillas, con el objetivo de evitar que este virus se siga diseminando, disminuir hasta cierto punto que las personas tengan que acudir a los servicios de salud y que tengan complicaciones. Pero, ¿qué está pasando con la obesidad actualmente? Y esto es muy importante porque, como todos recordaremos, estamos viendo continuamente en el área médica y se nos está diciendo continuamente también que las personas que tienen exceso de peso corporal tienen mayor probabilidad de presentar complicaciones, de necesitar ventilación mecánica o incluso, lamentablemente, de fallecer. Quiero detenerme aquí. Es importante que todos nosotros recordemos que hasta antes de la pandemia del COVID-19, el mundo entero se encontraba inmerso en diferentes pandemias. Una en particular es la que nos ha traído este día acá a platicar y me refiero a la de la obesidad. Recordarán que esta ha sido considerada por muchísimo tiempo como la epidemia del siglo XXI. ¿Sabían ustedes que actualmente más de 2.000 millones de personas en el mundo entero viven con exceso de peso corporal? Me refiero a un índice de masa corporal por arriba de 25 kilogramos por metro cuadrado. Las cifras actuales demuestran que 800 millones de personas en el mundo ya tienen obesidad y de lo que es más triste, se prevé que para el año 2030 el 40% de nuestra población adulta a nivel mundial presentará obesidad, lo que quiere decir una de cada 5 personas y para el 2025 el 60% también de la población infantil, lo cual también es altamente preocupante porque cuando los niños tienen exceso de peso corporal desde pequeños, aumentan la probabilidad de mantener el exceso de peso durante su vida adulta y por ende todas las complicaciones que han sido asociadas a esta enfermedad. En esta gráfica ustedes pueden observar diferentes países y es una comparación con respecto al año 1990 al año 2010 en relación a la prevalencia de la obesidad en los diferentes países. Ustedes pueden observar en los colores más claros que para el año 1990 lo máximo que podríamos llegar a ver en exceso de peso corporal oscilaba entre el 50 y el 60%, pero actualmente nos encontramos en cifras alarmantes del 70 al 80% y de hecho las estadísticas actuales hablan que la gran mayoría de los países a nivel mundial presentan una prevalencia por arriba del 20% en relación a lo que es el exceso de peso corporal. Aquí pueden observar en el mapa mundial de la UF
cómo las prevalencias en los colores oscuros son mucho más altos en relación a lo que es la obesidad. Por ejemplo, el azul oscuro, como ustedes pueden ver, indican prevalencia de índices de masa corporal por arriba de 25 kilogramos por metro cuadrado, que es del 60%. Ahora bien, tenemos que ponernos a pensar que la obesidad no es una condición que afecta solamente a los países desarrollados, sino que actualmente lo podemos observar incluso en países de bajos y medianos ingresos económicos, e incluso está afectando cada vez más a las poblaciones más vulnerables, llegando a las zonas rurales, donde muchas veces tanto la educación como los servicios de salud pueden tener ciertas deficiencias. Pero ¿por qué debe de preocuparnos esto? Cuando nosotros hablamos de obesidad, pensamos inmediatamente en diferentes enfermedades que tienen una gran evidencia, que están relacionadas con el exceso de la grasa corporal. Nos encontramos con enfermedades cardiovasculares, nos encontramos con la hipertensión arterial, enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus tipo 2, la resistencia a la insulina, mayor riesgo de tener un infarto agudo al miocardio, problemas cerebrales e incluso trastornos psiquiátricos en relación a la depresión, a la ansiedad, tendencias suicidas, alteraciones en la movilidad de las personas también por osteoartritis, son algunas de las descritas también. El 70% de los casos de hipertensión idiopática en los cuales no encontramos la causa son atribuidas al exceso de peso corporal. Las personas que tienen más peso del que le corresponde también disminuyen su expectancia de vida. Incluso se hablan de cifras que van entre 5, 10 o depende de dónde revisamos, se han llegado a aventurar hasta con 20 años de disminución en la calidad de vida de las personas. 2 veces más probabilidad de problemas articulares, como les decía anteriormente. Y algo interesante acá también es que las personas que tienen exceso de peso corporal y entre mayor sea esto, la probabilidad de presentar una neumonía o incluso tener una infección del tracto respiratorio de tipo viral es mucho más alta. Como recordaremos en la pandemia de la influenza A que ocurrió en el año 2009, la obesidad fue considerada como un factor de riesgo independiente de mayor mortalidad, donde el 40% de la población que se complicó presentaba exceso de peso corporal. Y como decíamos, nos está tocando vivir actualmente la época de COVID-19, con todas las complicaciones, en el momento en que el mundo entero se está enfrentando a esta pandemia también de la obesidad. Se dice actualmente que el doble de probabilidad de complicarse, de presentar una neumonía, de requerir ventilación mecánica, de ser hospitalizados, es mucho más frecuente en las personas que presentan exceso de peso corporal. Si nos detenemos a revisar un poco todos los artículos que comenzaron a salir el año pasado, cuando esto comenzaba a afectar al mundo entero y a lo mejor ya muchos países comenzábamos con la cuarentena, recordaremos el primer estudio publicado en Shenzhen, China, en el cual podemos ver que se realizó en febrero y fue publicado para en abril, y podíamos observar que fue la primera vez que se vinculó el exceso de peso corporal con el desarrollo de una neumonía en relación pues a este nuevo coronavirus. E incluso pues acá la probabilidad de enfermar llegaba hasta 2.4 veces en las personas que presentaban pues como les digo, el exceso de peso corporal. Pero no solamente lo vimos en China, diferentes países a nivel mundial obviamente tenían sus estudios y sus estadísticas. En esta que pueden observar ustedes acá, realizados en dos de los lugares más importantes en Francia, por ejemplo en Lyon, ellos se dedicaron a realizar un retrospectivo muy interesante en el cual hicieron una comparación, tomaron un día en particular, el 27 de marzo del año 2020, vieron cuántos pacientes ellos tenían hospitalizados y que también se encontraban en la terapia intensiva, que eran un total de 340 pacientes, de los cuales 110 pacientes necesitaron estar en terapia intensiva. Y lo compararon con todos los que habían tenido hospitalizados en años anteriores, época pre-COVID. Lo que llamaba muchísimo la atención es que para el año 2014 lo que pudieron ver es que tan solo el 15% de la población que llegaba al hospital tenía exceso de peso corporal, comparado con el de ese día ya en época COVID, en donde había aumentado a un 25%. Entonces, en esta otra diapositiva, ustedes pueden observar cómo después de hacer los ajustes en relación a la edad, el sexo y el índice de masa corporal de las personas, a medida que estos tenían una mayor cantidad en relación al peso para su altura, la probabilidad de terminar hospitalizado o de requerir terapia intensiva se iba incrementando.
Y así sucesivamente diferentes estudios fueron saliendo a la luz y continúan saliendo actualmente, encontrando una asociación entre el exceso de peso corporal y la necesidad de ventilación mecánica. Nuevamente en esta otra diapositiva podrán ver ustedes, por ejemplo, en B, índices de masa corporal por arriba de 35 kilogramos por metro cuadrado. Encontramos aquí la necesidad de ventilación mecánica hasta de un 81.8%. Nueva York tampoco se quedó atrás. Ellos documentaron también datos bastante similares en donde el exceso de peso corporal, el ser hombre e incluso edades de 60 años se vinculaban como factores de riesgo para el desarrollo de complicaciones en relación pues al COVID. Por ejemplo, los reportes que salieron en el COVID de 14 estados en Estados Unidos también, tomados de marzo, reportaban en aquel entonces que la necesidad de terminar en terapia intensiva también era mucho mayor en personas con exceso de peso corporal. Eran diferentes características, diferentes factores que se han asociado al mayor riesgo de complicaciones en el hecho de presentar el COVID-19 y al mismo tiempo tener exceso de peso corporal, aunque es importante aclarar que a la fecha no se conoce exactamente el mecanismo por el cual las personas que tienen exceso de peso presentan mayor riesgo de complicaciones al enfermar por COVID-19, pero algunos de estos van desde el hecho de la función pulmonar de una persona que tiene exceso de peso corporal. Hay una alteración en el intercambio gaseoso, disminuye la saturación de oxígeno, las personas tienen más eventos de apneas obstructivas del sueño también, hay daño pulmonar que puede aparecer en ellos también, incrementa la permeabilidad vascular, algunas comorbilidades como la misma diabetes, la hipertensión descontrolada, el aparecimiento del cáncer, porque el exceso de peso corporal se asocia con al menos el aparecimiento de 13 tipos de cáncer, también son algunas de las complicaciones o factores que se asocian a mayor complicación al enfermar por COVID-19, al ser consideradas un estado inflamatorio crónico de bajo grado. También las personas que tienen exceso de peso corporal tienen mayor probabilidad de tener déficit vitamínicos, y uno de estos sí que ha sido frecuentemente estudiada durante la pandemia, es la deficiencia de la vitamina D en relación a la función que tiene sobre el sistema inmunitario, las adipoquinas y citoquinas, que como todos sabemos también tienen un efecto que puede favorecer la inflamación en las personas. Detengámonos a recordar un poco cómo es que este virus puede llegar al cuerpo de cualquier persona cuando adquiere esta infección por el SARS-CoV-2. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El virus tiene su espiga y necesita unirse a un receptor que todos recordaremos es la enzima convertidora de angiotensina 2. Cuando ella llega y se logra unir a esta, se desencadenan diferentes respuestas que van a depender de cómo nuestro sistema inmunológico se encuentra en ese momento. Ahora bien, ¿dónde se encuentra esta enzima convertidora de angiotensina tipo 2, que es el receptor que necesita este virus para poder ingresar a nuestro cuerpo, para poder replicarse en nuestro cuerpo y para poder favorecer todas las complicaciones que creen se encuentran en diferentes células de nuestro cuerpo? No solamente lo encontramos a nivel de las células endoteliales 1 y 2 o en las células alveolares, se ha documentado en la placenta, se ha encontrado también a nivel de nuestro corazón, a nivel de los pulmones, a nivel nasal, lo encontramos en la vejiga, en la próstata, en el cerebro, en el corazón. Y aquí algo relevante es que también se encuentra en una muy buena proporción en el tejido adiposo, así como también en el intestino delgado. Una vez el virus ingresa a nuestro cuerpo, llega a la célula, se une con este receptor que les platico, es nuestro sistema inmunitario el encargado de hacerle entonces el frente a esta. Pero si nosotros partimos ya de una enfermedad en la cual nuestro cuerpo presenta un estado inflamatorio crónico con una mayor producción de citoquinas y adipoquinas consideradas inflamatorias y una disminución de la respuesta antiinflamatoria, ocurrirá todo lo contrario a lo que debería de pasar de forma normal. Recordemos que nuestro sistema inmunitario está entrenado ya para poder ayudar a nuestro cuerpo a mantener un adecuado balance en cuanto a la respuesta contra cualquier infección o injuria o lesión que ocurra en nuestro cuerpo. Normalmente nosotros esperaríamos que nuestro sistema inmunitario pueda reprimir la replicación del virus, que se genere una leve inflamación, pero que nuestro cuerpo sea capaz prácticamente de activar y desactivar el sistema inmunológico según sea necesario en respuesta a esta inflamación. Sin embargo, las personas que presentan estados inflamatorios crónicos, como es el caso de la obesidad, de la diabetes y otras condiciones crónicas, desencadenan una respuesta que va mucho más allá y el sistema inmunitario no logra contener la inflamación porque más bien se liberan más citoquinas proinflamatorias, las que pueden ustedes observar acá. Por ejemplo, partimos de una alteración de las células T reguladoras, partimos de un incremento también en relación a la lectina. Las personas que tienen exceso de peso corporal tienen resistencia a la lectina. La lectina es la hormona más importante anorexígena de nuestro
nuestro cuerpo, pero que en las personas, como decíamos, con exceso de peso, lamentablemente se genera esta resistencia y ella a su vez se asocia pues con una mayor probabilidad de tener un aumento en la permeabilidad a nivel de los alvéolos y por lo tanto edema y el síndrome de estrés respiratorio agudo. Son solo algunas de las cosas, porque de hecho la lectina también es capaz de generar una alteración en las células T reguladoras, favoreciendo la liberación de diferentes sustancias como radicales libres de oxígeno, así como también de citoquinas proinflamatorias, como ocurre con la interleucina 1, con la interleucina 6. También en las personas se genera resistencia a la insulina. Desde el punto de vista de las comorbilidades, como podíamos ver todas las enfermedades que hemos mencionado, y desde el punto de vista físico, esta adiposidad visceral que desencadena finalmente esta resistencia a la insulina y esta alteración en las diferentes adipoquinas y en las diferentes sustancias que les decía también antiinflamatorias. Una persona que tiene exceso de peso corporal no solamente incrementa los niveles de lectinas y de las citoquinas proinflamatorias, sino que también tiene una disminución de la respuesta antiinflamatoria en relación a una disminución a las adipoquinas antiinflamatorias. Tal es el caso, por ejemplo, de las adiponectinas. Pero ¿qué está pasando actualmente? Actualmente seguimos viendo las estadísticas cada vez más abrumantes en relación a la vinculación que existe con el exceso de peso corporal y el desarrollo de estas complicaciones. En Estados Unidos se ha documentado que un índice de masa corporal por arriba de 30 aumenta el riesgo de ser hospitalizado hasta en un 113%, de requerir terapia intensiva en un 74% y la mortalidad en un 48%. Inglaterra no se queda atrás, las estadísticas son bastante similares, 90% de mortalidad entre mayor sea el índice de masa corporal. Las personas menores de 60 años también con índices de masa corporal por arriba de 30 tienen mayor probabilidad de tener complicaciones y de ser admitidos también en los hospitales o en la terapia intensiva. En esta diapositiva podemos observar de la organización de la WUF, en la cual nosotros podemos ver que para marzo de este año el 88% de las muertes por COVID ocurrieron en aquellos países en los cuales había una mayor prevalencia de obesidad, en donde más del 50% de su población presentaba exceso de peso corporal, es decir, que de 2.5 millones de personas que habían fallecido hasta marzo de este año, 2.2 millones tenían exceso de peso corporal. Se dice que la obesidad también le costará al mundo en relación a las consecuencias médicas ya para el año 2025 $1 trillón. Pero no nos quedamos ahí. Como decíamos, ¿qué va a pasar posteriormente? Porque muchas personas a lo mejor pensarán una vez salgamos del COVID, todo lo que está ocurriendo volverá prácticamente a la normalidad que vivíamos anteriormente. La cuarentena, como decíamos, el cierre de los gimnasios, el trabajar desde casa, el tener una dificultad para poder salir y poder buscar los alimentos con tranquilidad, la interrupción en las cadenas de los alimentos en sus transportes, porque algunos se reciben de otros países, el miedo, la inseguridad alimentaria, el acaparamiento que también se comenzó a ver, el buscar productos que muchas veces son ultraprocesados porque son mucho más baratos, más económicos o porque son de duración más prolongada, también pueden favorecer el incremento de peso de las personas y esto puede estar llevando a un círculo vicioso en el cual el exceso de peso corporal incremente la inflamación crónica que a su vez genere una alteración de nuestro sistema inmunitario y que nos haga presa de mayor complicación en relación pues al COVID-19 en caso de enfermar. Este estudio está bastante interesante. Los síntomas persistentes en los pacientes que presentan COVID-19 no nos podemos quedar a pensar que una vez nos dio la infección prácticamente nosotros volvemos a la normalidad. Muchas personas aquejan síntomas todavía 2, 3 meses e incluso algunos un poco más de tiempo después de los primeros síntomas, síntomas que van desde el hecho de que las personas presentan fatiga, como bien disnea, y cualquiera que presenta esto, pues tiene una disminución en la actividad física y la disminución en la actividad física a su vez se asocia con diferentes complicaciones en relación a nuestra masa muscular, a la resistencia a la insulina. Aquí pueden ver ustedes un promedio de la cantidad de pasos que las personas han disminuido en diferentes países, porcentajes que van desde un 14%, 17%, 24% también de la cantidad de pasos que daban antes de comenzar esta pandemia del COVID-19. Ya estudios previos publicados en el 2008 en relación a la cantidad de pasos y la importancia de estos
documentaban que la disminución en la actividad física de las personas favorece la pérdida o disminución de la masa muscular. Por ejemplo, en hombres jóvenes se ha visto que cuando uno les pide una disminución en la actividad física de tan solo 2 a 3 semanas, esto induce una disminución en cuanto a lo que son sus fibras musculares. Se favorece la ganancia en relación al tejido adiposo y esto genera la resistencia a la insulina y por ende diferentes alteraciones. Asimismo, la misma pandemia, como el mismo exceso de peso corporal, la misma ansiedad que las personas presentan, las alteraciones en el estado de ánimo favorecen, por supuesto, trastornos psiquiátricos que a su vez interactúan unos con otros. Las personas con enfermedades psiquiátricas tienen hasta 3 veces mayor riesgo de desarrollar obesidad y las personas que tienen obesidad tienen mayor probabilidad también de presentar alteraciones psiquiátricas. En la época pre-COVID, ya el mundo entero, en diferentes lugares, se encontraban, incluso en un solo país, con desigualdades económicas, desigualdades en cuanto a los servicios de salud y la obtención de los manejos por parte de todos estos sitios, sistemas alimentarios más frágiles, de repente con alimentos que se encuentran más en ciertas áreas que en otros, o el agua potable incluso, y posterior al COVID, ya viviendo el COVID, estamos viendo aún más una crisis económica con las políticas también que les decía de distanciamiento, los sistemas de salud que también se encuentran bajo presión actualmente. Todo esto está afectando la economía familiar, está afectando a las personas de diferentes formas, llevándolas a más estrés, a mayor riesgo de mortalidad y en relación pues a la salud en general, tanto mental como la misma salud física, a mayores complicaciones con el aparecimiento de todas estas enfermedades crónicas. Pero desde el punto de vista del aprendizaje médico, por ejemplo, se ha visto desde el año pasado debido al miedo, como bien que la gente no quería salir de casa, como también el hecho de que la comunidad médica estaba aprendiendo sobre este nuevo virus, muchas cirugías que no fueron consideradas en su momento importantes, como es el caso de la cirugía bariátrica, fueron suspendidas también. Y esto hace, quiera o no, que muchos pacientes que están buscando pues el manejo de su obesidad también se vean lentecidos en cuanto a lo que son los objetivos o tratamientos que se habían puesto con sus médicos. La curva de aprendizaje también del cirujano, al no estar practicando continuamente, también se ve afectada. Algunas encuestas también han comenzado a salir y han publicado algunos datos a nivel mundial. Por ejemplo, esta es Paraguay, donde se documentó que la gente durante la cuarentena también incrementó el consumo de los alimentos ricos en azúcares, como también los alimentos fritos. En el caso de nosotros, El Salvador, también nosotros experimentamos un incremento en cuanto a lo que es el consumo de las bebidas azucaradas. La actividad física en las personas también disminuyó notablemente. Muchas personas que se hacían ejercicio dejaron de hacerlo durante la cuarentena. El 44% de nuestra población también afirmó que comía más cuando se encontraba ansioso y más de la mitad de las personas reconocieron que realmente la ansiedad había generado cambios al momento de realizar el escoge en su alimentación. De hecho, nosotros encontramos en junio del año pasado que el 66% de nuestra población ya presentaba exceso de peso corporal, pero no nos quedamos solamente ahí. Por ejemplo, en estos datos que de una encuesta también que se realiza a nivel mundial de mercados, se documentó que el 31% de los países que habían sido encuestados también presentaban exceso de peso corporal. En cuanto a las vacunas, que es lo que a lo mejor muchas personas están pensando, que una vez que todos logremos ser vacunados, prácticamente el COVID-19 logrará ser erradicado, el SARS-CoV-2. Sin embargo, quiero decirles algo, ya para el año 2015, en la Clínica Mayo, el grupo de investigación de vacunas estaba haciendo referencia y haciendo muchísimo hincapié que las personas que presentaban exceso de peso corporal presentaban una respuesta inmune subóptima en relación a las vacunas y en las alteraciones de su sistema inmune. Posterior a esto, la Universidad de Carolina del Norte también en el año 2017 documentó que las personas que tenían exceso de peso corporal a su vez no presentaban una respuesta inmunitaria efectiva y que incluso parecía ser que la respuesta de los anticuerpos en cuanto a producción comenzaba a disminuir cuando se comparaba mucho más rápidamente al compararse con las personas que tenían un índice de masa corporal normal. Pero no solamente pasa con estos estudios pasados, este es un estudio un poco más reciente, si bien es cierto, está pendiente todavía de ser revisado por pares, de ver, extender un poco más la cantidad de personas que se están estudiando. Lo que se vio en su momento es que también pareciera ser que la alteración del sistema inmunitario que las personas tienen por exceso de peso corporal podrían favorecer que finalmente las vacunas no ejerzan el efecto protector que nosotros queremos en las personas. Finalmente, quiero decirles que el punto acá es estrategias para todos nuestros pacientes a nivel
mundial trabajar en conjunto de una manera en la cual podamos promover la accesibilidad a los diferentes servicios de salud, la educación y una alimentación balanceada y adecuada para nuestra población en relación a lo que tengamos a disponibilidad y favorecer siempre el tratamiento de todas nuestras poblaciones, sobre todo ahora que reconocemos que el exceso de peso corporal se asocia a mayores complicaciones, incentivar a nuestra población a que realice ejercicio. En algunos países incluso consideran impuestos algunos alimentos que no son considerados esenciales o que finalmente son muy densos en ciertos nutrientes que finalmente se asocian con la ganancia de peso corporal, el colocar etiquetas, el estar continuamente poniendo comerciales para las personas también, campañas de educación y fomentando el consumo de los alimentos más saludables para tratar de que las personas durante esta pandemia cambien su estilo de vida para que posterior a esto, pues las personas se encuentren mucho más saludables y podamos hacerle frente a cualquier otra pandemia o cualquier otra enfermedad que venga. Si las personas finalmente mantienen el exceso de peso corporal, la probabilidad de complicaciones, de mortalidad será mucho mayor. Tenemos que hacer un cambio en la forma en cómo hemos ido anteriormente tratando a las personas con el exceso de peso corporal, no centrarnos solamente en que mantengan el peso, sino más bien insistir en la reducción del peso, que es tan importante, considerando pues los cambios en su estilo de vida, manteniendo todos los tratamientos que sean necesarios de acuerdo a las guías que tenemos a la fecha en cuanto a los que puedan requerir algún tipo de tratamiento farmacológico, sin descuidar lo que es el estilo de vida, en cuanto a lo que es la alimentación y el ejercicio, que es la parte o la piedra angular en el manejo del peso de las personas, en cuanto a lo que es un estilo de vida saludable, por supuesto, así como también considerar aquellos pacientes que de repente van a requerir también una cirugía. La obesidad finalmente es una enfermedad y es un factor de riesgo, no solamente para enfermedades metabólicas crónicas, sino también para tener complicaciones en relación a esta pandemia que vivimos actualmente y para cualquier otra enfermedad del tracto respiratorio en relación a los diferentes virus. Muchas gracias nuevamente a los organizadores por el detalle de haberme pues incluido en la presentación en este congreso. Yo los invito a que se mantengan justamente conectados, atentos, porque esto apenas comienza. Van a haber muchos temas de gran interés que van a permitir que ustedes den un manejo más integrativo y adecuado de todas las personas que viven actualmente con exceso de peso corporal.